Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y la dirección de su Espíritu. Tú eres, Señor, a quien adoramos. En esta hora rogamos que su presencia bendita se deje sentir en nuestro medio. Bendiga este culto divino, pero también cada culto divino que se celebra en esta hora en cualquier rincón de la tierra. Que hoy sus hijos e hijas reciban pan de vida para la vida eterna. Y todo lo que ocurra sea para la gloria de su nombre. Entregamos este culto divino en su mano santa. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay un pensamiento en la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Génesis, capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Génesis, capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Les invito a ponernos en pie para orar. Querido Padre Celestial, gracias por estar en nuestro medio, gracias por estar en cada uno de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Ahora rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, que su Espíritu Santo tenga acceso pleno y completo a lo más profundo de nuestro ser y todo ruido sea callado. Padre amado, que recibamos palabra de vida para la vida eterna. Es nuestro anhelo y oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con el tema La familia, un proyecto de Dios. Decíamos la primera vez, el primer día, la semana pasada, que esta serie comenzó en otro lugar. Esta es la segunda parte de la serie, La familia, un proyecto de Dios. Y aquí estamos completando la segunda parte de la serie. El título para hoy es Las preguntas de Dios. ¿Cuál es el título? Las preguntas de Dios. Recuerde, decíamos la semana pasada y durante toda la semana que la serie se enfoca en Dios. El centro de la serie no es Adán ni Eva, el centro de la serie es Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué anunció Dios? ¿Qué preparó Dios? Todo lo que tiene que ver con la familia es completamente asunto de Dios. Cuando usted separa a la familia de Dios, usted está en una tragedia. La familia tiene que regresar a Dios. Dios la diseñó. Si usted lee en el Salmo 139, encontrará una frase que dice: y en tus libros estaban todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dios se sentó y diseñó al ser humano. Diseñó al hombre y diseñó a la mujer. Y luego entonces con sus manos tomó polvo de la tierra y entonces preparó, entonces arregló, entonces en el barro formó con sus manos. Como un alfarero le dio forma en el barro a Adán. Y después de hacer su cuerpo del barro, es increíble leer en la Biblia cómo Dios, con las manos sucias de barro, se inclinó y sopló, alentó en su nariz, soplo de vida. Dios le da a Adán de su vida. Llama la atención la manera como Dios lo hace, buscando una relación de intimidad, una relación profunda, una relación estrecha.
No dijo hágase, no dice la Biblia y Dios dijo y fue hecho, no dice la Biblia y Dios lo anunció, no. La Biblia dice que lo formó y dice que los hizo a su imagen y semejanza y dice que le alentó soplo de vida y dice que Dios se inclinó. Hay una relación de intimidad, hay una relación de acercamiento al hombre. Cuando Dios termina de hacer a Adán, Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Sin embargo, Dios es tan sabio que antes de hacer a Eva, pide a Adán que le dé nombre a los animales. Cuando Adán pone nombre a los animales, descubre que algo anda raro, que aquí falta algo. Todos los animales tienen una pareja y él no tenía una pareja. Después que sintió la necesidad, después que descubrió la necesidad, después que entendió que no estaba completo, entonces Dios suplió esa necesidad. Pero cuidado, Dios no hizo a Eva de la tierra, Dios no formó otra vez otro ser de la tierra. Dios tomó al mismo Adán y lo puso a dormir y entonces le retiró una costilla, símbolo muy interesante, y de la costilla formó a la mujer. Y acto curioso, no sopló aliento de vida en Eva, le dio de la vida de Adán. Por eso, Adán más tarde dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por ello, cuando usted se casa, debe entender que ahora su mujer es parte de su propio cuerpo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Si usted cree en el matrimonio, usted está diciendo que usted acepta las condiciones que pone Dios. Ahora su mujer es carne de su carne, su mujer es hueso de sus huesos y por eso hemos repetido durante la semana que ahora lo que con ella ocurra está ocurriendo con usted. Leímos también 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 donde Pedro dice, maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan impedimento, vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios no está de acuerdo con el suicidio y se percibe como suicidio cuando usted maltrata a su mujer. Se está matando usted mismo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando el pecado entró, separó a Adán y Eva. Cuando el pecado entró, los hizo uno en oposición del otro. La mujer que me diste. Adán se disculpó con Eva, la mujer que me diste, y Eva señaló a la serpiente. Sin embargo, la persona central no es Adán, la persona central no es Eva, la persona central es Dios. Porque a pesar del pecado, Dios vino. A pesar del pecado, Dios se presentó. Y a pesar que pecaron, Dios llamó a Adán. ¿Dónde estás tú? Y eso es lo que tenemos que estudiar en esta hora. Ponga cuidado porque en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8, aparece un método de estudio de la Biblia fantástico. Leían claramente en las escrituras, le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Número 1, leer la Biblia. Número 2, ponerle el sentido. Y número 3, entender lo que se lee. No confíe demasiado en sus razonamientos o en sus disquisiciones o en sus conocimientos cuando lee la Biblia. Asegúrese que cuando usted estudie la Biblia explique a la Biblia, porque la palabra de Dios es su propio intérprete. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Solo hay seguridad cuando la Biblia se interpreta ella misma. Solo hay garantía de éxito cuando es la Biblia la que anuncia a la Biblia, cuando es Dios el que explica a Dios. Por ello, tenemos que trabajar ahora con el problema del pecado cuando entró. En el tema anterior vimos cómo el pecado le entró a Eva por los oídos, le entró a Eva por los ojos, le entró a Eva por el tacto, le entró a Eva por el olfato y le entró a Eva cuando mordió la fruta. Atrapada ya por el pecado, entonces el enemigo la usa y va donde Adán, que también cae en el pecado. ¿Por dónde entra el pecado? ¿Por el oído? ¿Por los ojos? ¿Por el olfato? ¿Por el gusto? Y por el tacto.
Usted puede saber cuál es su vida espiritual si mira sus 5 sentidos. Y usted puede saber cuán caído está, o cuán bajo está, o cuán en pecado está, revisando sus 5 sentidos. Esta semana, tómese el tiempo para ver cuáles son las cosas que usted ve, cuáles son las cosas que usted oye, cuáles son las cosas que usted huele, cuáles son las cosas que usted come y cuáles son las cosas que usted toca, y usted puede sacar su conclusión. Nosotros somos un producto. Dice la sierva de Dios que somos el producto de las cosas que recibimos a través de las avenidas del alma. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Decíamos también que la Biblia dice, Dios en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en el capítulo 23, versículo 26, Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lo que hay en tu mente define lo que tú eres. No importa quién tú seas. Ahí está la clave. Por tal razón necesitamos saber qué hay en nuestra mente. Cuando Adán y Eva comenzó un cortocircuito, empezó un problema. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 9, inmediatamente después que pecaron, Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Tenga cuidado. Recuerde que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en un momento vamos a leer unos pasajes que tienen que ver con San Juan que aclaran esta situación. Si Dios es espíritu y hace la pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Debemos ir más allá del simple hecho de una ubicación geográfica, del simple hecho de una ubicación física. ¿Sabía Dios dónde estaban Adán y Eva? Sí y sí. ¿Sabían Adán y Eva dónde estaban ellos? Sí y no. Veamos primero dónde los colocó Dios, dónde los puso Dios para entender la primera parte de la pregunta. Adán, ¿dónde estás tú? En el capítulo 2 de Génesis, versículo 8, ¿qué dice la Biblia? Génesis capítulo 2, versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto, ¿dónde dice la Biblia? En Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Cuando hizo a Adán, ¿dónde colocó a Adán? En el huerto. ¿Dónde colocó a Adán? En el Edén. Allí lo colocó. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. ¿Y qué dice más? Y lo guardase. Capítulo 3, versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. ¿Dónde se paseaba la voz? En el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Dónde estaban viviendo Adán y Eva? En el huerto, en el Edén. ¿Dónde los colocó Dios? En el Edén. Geográficamente, ¿sabían Adán y Eva dónde vivían? Sí. ¿Sabía Dios dónde estaban Adán y Eva? Sí. Y cuando Dios viene, ¿qué hacen Adán y Eva? Se esconden. Por tal razón, la pregunta, ¿dónde estás tú? No es geográfica, no es física, no es en qué casa tú vives. Esa no es la pregunta. La pregunta tiene otras implicaciones. Y es bueno dar un repaso a las palabras de Jesús antes de entrar en estos detalles. San Juan capítulo 6, versículo 63. Cuando usted lee la Biblia, necesario es que piense que está tratando con Dios. Necesario es que tenga claro en su mente que es Dios el centro de lo que está tratando, de lo que está leyendo, de lo que está estudiando. Cuando Cristo vino a la tierra, hizo la siguiente declaración. Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué dice el verso 63? Dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y ¿qué cosa? Y son vida. En el capítulo 8, versículo 43, Cristo hace un reclamo. Dice el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Le dice a los escribas y los fariseos, ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo que ustedes no entienden? ¿Por qué no me pueden entender? Y Cristo responde, porque ustedes no escuchan mi palabra. Versículo 47. ¿Qué dice el versículo 47? El que es de Dios, dice Jesús, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Es más profundo de lo que usted se imagina lo que Cristo está diciendo. Hay personas que huyen de la palabra de Dios, hay personas que rechazan la palabra de Dios, hay personas que se enemistan con la palabra de Dios. Pero Cristo dice, el que es de Dios, ¿qué cosa dice? Las palabras de Dios oye. Cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios paseándose por el huerto, ¿salieron a recibirle? No. No. Se escondieron. Cuando una persona oye la palabra de Dios y se esconde, entonces hay que hacer muchas preguntas que pudiéramos hacer en otro momento. Ahora necesitamos seguir con lo que estamos haciendo. Sin embargo, pregunto, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Adán y Eva, cuando oyeron la voz de Dios, ¿se escondieron o no se escondieron? ¿Por qué se escondieron? ¿Qué había pasado que se le estaban escondiendo a Dios? ¿No fue Dios que los creó? ¿Sí o no? ¿No los hizo con su propia mano? ¿Sí o no? ¿No le dio forma? A ver, ¿sí o no? ¿No le dio vida? ¿Y por qué ahora se esconden? A mí me gusta mucho la Biblia porque es la palabra de Dios. En el libro de San Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, Cristo hizo esta declaración. San Juan capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y añade, Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿qué cosa? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si nosotros somos cristianos, tenemos que aprender a vivir en el espíritu y no en la carne. Tenemos que aprender a estar en el espíritu y no en la carne. Adán y Eva cuando pecaron, dice la Biblia, que se sintieron desnudos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y se cubrieron con qué cosa? La luz que los cubría, como ya estudiamos, la magnificencia que los cubría, como ya estudiamos, la gloria que los cubría desapareció. Y entonces se sintieron desnudos y se vistieron con hojas de higuera. Cuando aparece Dios, se aterrorizan y se esconden porque están desnudos. De manera que la pregunta de Dios no es geográfica, la pregunta de Dios no es humana, la pregunta de Dios es espiritual. ¿Dónde estás tú? Una pregunta es, ¿y dónde los había colocado Dios espiritualmente? ¿Cuál era el lugar donde Dios los había puesto cuando los creó? Y mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Recuerde que no estamos hablando de Adán y Eva. Estamos hablando de Dios, porque la familia es un proyecto ¿de quién? De Dios. Usted no entenderá el valor de su familia si no conoce a Dios. Usted no apreciará a su esposa o a su esposo o a sus hijos si usted no conoce a Dios. Usted no comprenderá el valor que usted tiene como familia si usted no entiende a Dios. Es más que comer y dormir, es más que fabricar bebés, es más que estar en una casa, es mucho más que eso. La extensión, la dimensión, la trascendencia de la familia va más allá del simple círculo de la tierra, trasciende todo el vastísimo universo, como hemos dicho. Dios entiende, Dios comprende, Dios pretende que a través de usted, de su esposa y de sus hijos, Él pueda darse a conocer no solo a los hombres, pero también a los ángeles y a todo el universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Es más que un asunto religioso, es un asunto de relación, es un asunto familiar. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Efesios capítulo número 2. Mire qué cosa linda. ¿Sabe usted lo maravilloso que es ser miembro de la familia de Dios? Los ángeles se maravillan de que nosotros tenemos tan alto privilegio. Efesios capítulo 2, versículo número 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué cosa dice? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. A ver, ¿sí o no? Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Nuestra patria está en el reino de los cielos. Nuestro Padre vive en la Canaán celestial. Nosotros pertenecemos a la patria eterna. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Entonces estamos hablando de Dios, no de Adán y Eva.
Estamos hablando de cómo Dios se envuelve en el quehacer humano, que a pesar del pecado Dios no lo rechaza, que a pesar de la maldad Dios no los abandona, que a pesar de la tragedia Dios no se retira. Alguien escribió que la voluntad de Dios se entiende de dos maneras: la voluntad de derecho y la voluntad de hecho. Cuando entendemos esto, comenzamos a comprender cómo es Dios y luego entendemos quién es Dios. La voluntad de derecho nos dice y nos anuncia que Dios tiene el derecho como creador, el derecho como dueño de hacer las cosas como Él piensa que deben ser hechas. Y cuando leemos en la Biblia descubrimos, Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cómo era Adán? Bueno en gran manera. ¿Cómo era Eva? Buena en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Voluntad de derecho. Dios tiene el derecho de hacer las cosas buenas en gran manera para la felicidad de sus hijos. Y una cosa quiero que usted sepa: no importa cuánto le cueste, no importa el sacrificio que haya que hacer, Dios siempre hará todo lo que sea bueno para usted, para que sea en gran manera. ¿Es así o no es así? Cuando la gente te rechace, cuando la gente no te entienda, cuando a la gente tú no le importe, mira para arriba. Cuando tú no es importante para nadie, cuando tu vida supuestamente no tenga ningún valor, mira para arriba. Nadie te ha valorado como Dios. Nadie ha dado todo por ti como lo hizo Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los serafines se asombran, los querubines se maravillan, los ángeles no entienden cómo Dios puede amar tanto a personas como nosotros, dañadas por el pecado, acabadas por la maldad, destruidas por el egoísmo. Cómo Dios puede amarlos tanto. Y sin embargo nos ama y nadie lo va a impedir. ¿Es así o no es así? Mire, cuando uno estudia la Biblia, se emociona y descubre, número uno, para crear a Adán y Eva, Dios ensucia las manos de lodo, de barro, luego se ensucia las manos de la sangre de Adán, y papá Dios está feliz fabricando sus muchachos. Qué cosa linda, mamá. Y los hace como un templo, una casa espiritual, para que el Santo Espíritu venga a vivir en ellos. Así que hay un acercamiento, hay una situación de intimidad. Estoy contigo, te doy de mi vida. Mira, tú eres parte hermosa de mi familia. Luego viene el Espíritu para vivir en ellos como templo del Espíritu Santo. Y finalmente Dios toma una decisión. Pecaron, sí, llegó hasta las últimas consecuencias. Entonces Dios se hace hombre. ¿Qué significa, Emanuel? ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Así que no me digan a mí que Dios no te ama. Recuerde que no estamos hablando de la familia, estamos hablando de Dios, porque la familia es un proyecto de Dios. La psicología, la psiquiatría, la sociología y toda la tría que usted quiera han hablado mucho de la familia, buscando solución a la situación. Hablemos del que creó esta cosa, del diseñador. Si papá no vuelve a Dios, si mamá no vuelve a Dios, no hay futuro para los hijos. ¿Es así o no es así? Es en Cristo que está la solución al problema. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta. No es una pregunta geográfica, es una pregunta espiritual. ¿Dónde había colocado Dios al hombre y a la mujer? En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice que los hizo a su imagen y semejanza. En Salmo capítulo 104, versículo 1 y 2 dice que los vistió de gloria, de magnificencia y de luz. ¿Dónde los había colocado Dios? Los había colocado en una posición tan elevada, en una posición tan alta, en una posición tan plena, que los vistió con la misma ropa que Él se pone. A su sastre le dijo, me le hace un trajecito a la niña y me le hace un trajecito al bebé. Los dos quiero que se vistan con la ropa que me hiciste, el último traje que me hiciste. Cosa linda, mamá. Vístemelo de luz, de gloria y magnificencia. Quiero que se vean como yo me veo. Eso es lo que significa Selem en hebreo. Imagen. Cuando usted veía a Adán, veía qué cosas lindas. Mire, usted tiene el mismo traje de la ropa que se hizo el Señor. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando usted lee la Biblia, descubre que es el afán de Dios que sus hijos estén vestidos con la ropa que Él tiene.
En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué cosa dice? De Cristo estáis revestidos. Dios quiere vestirnos con su manto de justicia. Cuando papá está vestido con el manto de justicia de Dios, cuando mamá está vestida con el manto de justicia de Dios, los hijos miran a papá y miran a mamá y no los ven a ellos, ven el carácter hermoso de Cristo Jesús. Y se sienten inspirados también a ser como papá y mamá que quieren ser como Jesús. ¿Han oído un himno que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo? Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, enséñame a enseñarle, que pueda comprender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces, enfoquemos a Dios, enfoquémonos en Dios, fijémonos en Él, apoyémonos en Él, y Él es todopoderoso para hacer lo que jamás imaginamos que podía ser posible. ¿Tiene Dios poder para hacer las cosas? Recuerde, la pregunta no es geográfica, la pregunta es espiritual. Número 1, Dios colocó a Adán y Eva en una posición de excelencia. Los vistió con su propia ropa, los cubrió con su justicia, manifestó su gloria en la vida de ellos. Eran seres privilegiados cuando salieron de las manos de Dios. Voluntad de derecho. Dios los colocó en una posición envidiable. Cuando el pecado entró, Dios no lo abandonó. Voluntad de hecho. Dañaron el proyecto, rompieron, hicieron, muy bien. Ahora tenemos que resolver este problema. ¿Pero cómo? Yo voy a pagar lo malo que ustedes hicieron. Yo soy el responsable por la familia. Yo soy el responsable de lo que ustedes han hecho. Yo pago. Pero no puede ser, yo pago. Pero le dije que yo pago. Si los padres y las madres entendieran lo comprometido que Dios está con la familia, vendrían corriendo a Dios y Dios resolvería cualquier problema que sucediera. Cualquier situación, Dios la resolvería. Porque Él está comprometido con la familia. Pero si usted no lo busca, Dios no puede resolver el problema. Posición de Adán y Eva cuando Dios los creó. Número 1, a su imagen y semejanza. Número 2, versículos 26 y 28 de Génesis 1, Dios dijo, señoread, gobiernen. Lo estoy colocando en una posición de gerente, de administrador, de mayordomo. Yo soy el dueño, pero le pongo todo en sus manos. Administren. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y Dios dice, lo que ustedes decidan, así será. No importan las consecuencias. Ahí mi madre. ¿Le dio el derecho o no le dio el derecho? Cuando Dios da el poder, no lo merodea. Cuando Dios entrega, entregó. ¿Recuerdan a Josué? ¿Se acuerdan de Josué? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Moisés murió, ¿a quién le entregaron el poder de gobernar? A Josué. ¿Debía Josué consultar a Dios para cada decisión? A ver, ¿sí o no? Sí. Escuchen dónde empezó la tragedia de Israel. ¿Se acuerdan de los gabaonitas? Que vinieron con ropas viejas y harapos y demás y con pan viejo y todo aquello. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Vinieron a hablar con Josué y los líderes, los príncipes del pueblo? ¿Sí o no? ¿Le mintieron de que venían de tierras lejanas? ¿Sí o no? Y Josué y los príncipes le juraron por Jehová que no los iban a atacar. Cuando se descubrió que eran vecinos cercanos, entonces ya estaban atrapados, habían jurado en el nombre de Jehová. No consultaron a Dios. Cuando tenga planes en tu casa, acuérdate consultar a Dios primero. Cuando tus hijos tengan cosas que hacer, acuérdate consultar a Dios primero. Ve con tus hijos y preséntate ante Dios y consúltale. Dios siempre está a una oración de distancia. Dios no ha abandonado ningún hogar, aunque muchos hogares lo abandonan a Él. ¿Es así o no es así? Número 1, a su imagen y semejanza. Número 2, señoread. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios colocó a Adán para que cuidara y guardase el Edén. Si usted nota, el versículo 15 aparece antes de la creación de Eva.
Así que el primer responsable de cuidar el jardín del Edén era Adán. Te lo pongo en las manos para que lo cuide y lo guarde. Cuando Eva viene, es parte de la compañía. Tenemos que cuidar el jardín del Edén. Era el guardián, el cuidador, el que debía proteger el jardín del Edén junto con su esposa. ¿En qué posición estaba Adán colocado? Estaba colocado como la mano derecha de Dios en el jardín del Edén. La familia santa del Edén estaba colocada en una posición muy envidiable. Eran los representantes de Dios en este mundo ante todos los mundos. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Job, descubre que cuando se vienen a reunir, Dios le pregunta a Adán, ¿de dónde vienes? A Satanás, ¿de dónde vienes? Y él responde, de andar por la tierra y de orar por ella. Y Dios le pregunta, ¿no ha considerado mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Qué está diciendo Dios? Óyeme, Satanás, si hay una persona de la tierra que debería estar aquí en este concilio, debería ser Job y no tú. Tú eres un querubín, tú tienes que estar aquí en el cielo. ¿Qué tú buscas por la tierra? Dios está diciendo que en el cielo hay representantes de cada mundo que existe en el universo. Y como Satanás le quitó el derecho a Adán y Eva, estaba en el cielo representando la tierra. Mi pregunta entonces, ¿vino Cristo a la tierra y reconquistó el derecho de gobernar la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora mire qué cosa linda. ¿Quién nos representa delante de Dios? Cristo Jesús, alabado sea su nombre. ¿Y dónde está colocado Cristo Jesús? A la diestra del Padre. Es bueno saber que no es cuestión de que se sentó a la derecha. Un momento. La diestra es una posición de poder, de preeminencia. Significa que tiene todo el poder y todo el derecho que tiene el mismo Padre Celestial. Entonces, ¿de qué usted se queja? ¿Por qué se lamenta? Recoja a su familia y preséntela cada mañana y cada tarde en el altar familiar ante el altar del Dios Todopoderoso. Dice en el libro de Hebreos capítulo 4 que debemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Y Dios nunca pasará por alto las oraciones sinceras, sentidas que usted haga en beneficio de su familia. Hay tantas historias hermosas que me gustaría contarle, pero me viene a la mente una que pasó en Puerto Rico, en San Juan. Una señora de temperamento muy fuerte, estaba bien peleada con la hija y bueno, tenían un nietecito y la señora sufría porque sacó a la hija de la casa y sufría porque no veía ni a la hija ni al nieto. Y la hija se fue bien lejos. Y mientras hablábamos me decía, yo tengo tanta necesidad de ver a mi hija, pastor, yo tengo tanta necesidad de ver a mi nieto, que no sé qué yo haría para verlos. Le dije, ¿eso es fácil? Dice, pastor, ¿cómo va a ser fácil si ni siquiera por teléfono me quiere llamar? Digo, eso es más fácil. Dice, pero ¿cómo va a ser fácil, pastor, si tenemos meses y meses que no nos comunicamos? Digo, se hace más fácil. La que lo está poniendo difícil es usted. ¿Usted no dice que cree un Dios todopoderoso? Pues claro que sí. No, usted está mintiendo. Y empezó a llorar. Le digo, mire, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que en esta semana su hija la llame. ¿Que usted cree que eso es tan fácil? Le digo, aquí está el problema. La incredulidad. ¿Puede Dios bendecir la incredulidad? No. Digo, bueno, podemos hacer una cosa. ¿Usted me autoriza que ore, por favor, para que su hija la llame? Sí, yo se lo autorizo. ¿Y usted va a intentar orar también para que oremos juntos? Sí, pues también, sí, vamos a ver. Había una actividad en la oficina de la Asociación del Este. Estaban vendiendo cosas y demás. Y bueno, ahí fui a conocer a una persona. Alabado sea Dios. Esa es otra historia maravillosa de alguien que ya falleció, pero falleció firme en el Señor. Firme en el Señor. Ese amigo falleció de parálisis muscular. Los músculos se le iban secando. Se le iban secando. La primera vez que nos encontramos fue una experiencia tan hermosa. Y usted dirá, ¿qué pasó con la mujer? Aquí termino. Esa semana vino corriendo a enseñarme un mensaje de texto que le mandó la hija. Y decía, mamá, perdóname porque yo he violado el mandamiento. Dios dice en su palabra y en los mandamientos que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Yo no me he portado correctamente contigo.
perdóname mamá, este es mi número de teléfono. O yo te llamo o tú me llamas, yo siento la necesidad de hablar contigo. ¿Está vivo Dios? ¿O no está vivo Dios? Este amigo que le cuento me decía, pastor, yo no le voy a pedir que ore para que Dios me sane, solo le pido que ore para que Dios me sostenga. Una tarde llegué a mi casa del aeropuerto, ya había venido de un viaje muy largo, y llegué a la casa, saludé a mi esposa, a mis hijos. Hay una cosa que es clave en mi casa, cuando yo estoy llegando, mi esposa siempre me pregunta, ¿tú tienes hambre? ¿Tú quieres comer? Y yo siempre quiero comer. Así que después que yo comí, me senté un ratito, me di un baño, me senté otra vez a descansar. Le dije, Señor, muchas gracias porque me trajo bien en paz a mi casa, otro viaje más, otra misión más. Doy gloria a su nombre. Y viene ese pensamiento tan hermoso y me dice, llama a tu amigo. Y digo, bueno, son tantos amigos que yo tengo, ¿a cuál voy a llamar? Y entonces me llama fulano de tal. Oh, sí, claro. Tomé mi teléfono y llamé a Puerto Rico. Oiga, qué cosa linda. Cuando llamé a Puerto Rico a hablar con mi amigo, quien tomó el teléfono fue su esposa. Y me dice, esto es increíble que usted esté llamando a fulano. Digo, ¿pero por qué? Dice, precisamente que usted lo esté llamando ahora. Digo, bueno, la verdad, fulana, que yo acabo de llegar de un viaje y la mente la tenía en blanco. Yo no estaba pensando llamar a nadie. Pero le estaba dando gracias a Dios que me trajo bien y puso en mi mente que llamara a su esposo. ¿Qué está pasando? Y me dice ella, voy a poner el altavoz para que él lo oiga, pero él no le puede hablar porque definitivamente ya se le fue toda la voz. Y en estos momentos el médico nos dice que es posible su último momento. Él se está muriendo. Y entonces le dice, fulano, es el pastor Portes, tu amigo. Y nada más que dice, empezó, sí, es el pastor, mira, él te va a hablar. Y empecé a hablarle a mi amigo. Esto del ministerio, mucha gente te ve en la televisión, mucha gente te ve en aquello, mucha gente te oye por allá. Lo que mucha gente no sabe es lo que uno sufre viviendo tantas experiencias con tanta gente en tantos lugares. Cuando uno toma esto de corazón, cuando uno toma esto a pecho, cuando uno lo toma de verdad, uno siente el dolor de la otra gente. Él no me pidió que orara a Dios para que se sanara. Él me pidió que orara a Dios para que lo sostuviera. Y dejó a su esposa y a una bebecita de 4 o 5 años que ellos tomaron para criar. Y hablé con él. Y entonces oré con él. Y me di cuenta ella que él se sonreía, con los ojos llenos de lágrimas, se sonreía y le hacía seña, ahora muero en paz, ahora muero feliz. Yo sé que es un hasta luego. Y le hacía seña con la mano, tranquila, no te angusties, no te preocupes, Dios estará contigo, Dios te sostendrá a ti y a la bebé. Mira, hizo que el pastor nos llamara, yo estoy feliz, yo puedo morir feliz, mantente firme, mantente fiel. Periódicamente llamo a Lucy, como se llama mi amiga. La semana pasada la llamé, Lucy, ¿cómo está? Acabo de llegar de otro viaje, la estoy llamando para saludarla. Recibió el libro que escribimos, ya le llegó una copia. ¿Cómo está la bebé? La bebé siempre pregunta por usted. La bebé está feliz en la escuela. La bebé está preguntando siempre por el papá, que si ya viene, que cuando viene, que si le falta mucho. Y yo le he dicho que cuando Cristo venga, bueno, pues Él también va a resucitar y nos vamos todos para el cielo. Que si para eso falta mucho, dice la bebé. Cosa linda, mamacita linda. Yo no sé qué concepto usted tiene de Dios, pero le voy a decir algo. El concepto que tengo de Dios es que Dios es tan maravilloso. Sí, Él es fuerte, papá Dios es fuerte y no va a pasar una cosa por la otra. No. Y pondrá las cosas en su lugar, claro. Y le cortará la cabeza al que tenga que cortársela, sí, Señor. Pero es tierno, es amoroso, es cariñoso, es comprensivo, es perdonador. Y Dios siempre está pendiente en darnos lo mejor, mejor de lo que nadie se imagina. Nadie más empeñado en la felicidad de nuestra familia que el mismo Dios. Yo le he dicho a Dios que
estoy tan ocupado en esto que no tengo tiempo para estar preocupándome por otras cosas. Recientemente estábamos en Tennessee, en Chattanooga, Tennessee, en una campaña. Una noche a un hijo mío, no voy a decir quién es porque está aquí presente, se puede dar cuenta. Una noche le tuvo un dolor tan fuerte, que yo dije, bueno, yo no sé quién va a predicar esta noche, pero yo no voy a dejar a mi hijo solo. Y entonces predico yo, fue lo que me dijo una voz. Digo, qué lío. Señor, pues yo lo dejo en las manos suyas. Me fui a predicar y perdonen y que Dios me perdone. Yo no sé ni lo que dije, porque mi mente y mi corazón estaban en la habitación del hotel pensando, ¿cómo estará mi muchacho? Era un dolor muy fuerte y todo anunciaba que era una X cosa. Y bueno, vinimos a hacer un estudio aquí y yo le decía, mire Dios, eso de perder el tiempo con una operacioncita y perder el tiempo con la convalecencia, eso lleva mucho tiempo y usted sabe que yo no tengo tiempo para esas cosas. Deje que se enfermen otros porque a mí me gusta estar ocupado en lo que es suyo. Así que límpiele esa cuestión, lávele esa vesícula, póngase la nuevecita y dejémonos de cuento para yo poder seguir lo que estoy haciendo. Una cosa linda, mamá. Y a Dios se le ocurrió limpiar todo, arreglar todo, como quien dice, mi negro, aquí está. ¿Es lindo Dios? ¿Es lindo o no es lindo Dios? Dios colocó a Adán y Eva cuando los hizo a su imagen y semejanza, lo puso a señorear, lo puso a guardar, a proteger, a cuidar la creación. Salmo capítulo 8, versículo 6 dice que puso todo debajo de sus pies, los hizo Señor y Señora de la tierra. Salmo capítulo 115, versículo 16, dice que Dios le ha dado, le ha asignado la tierra para que la gobiernen. Isaías capítulo 43, versículo 7, porque Dios los creó, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Imagínese usted, Dios colocó a Adán y Eva en una posición gloriosa, en una posición donde el universo entero, cuando los contemplara, pudieran ver en ellos brillar la luz que brilla en el rostro de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahí los colocó Dios. Por eso Él pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te has metido? ¿Qué pasa contigo? Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice que Jehová Dios, Jehová Elohim, hizo al hombre. Jehová, Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, Moisés dice, y si me preguntan por tu nombre, ¿qué les digo? ¿Cómo tú te llamas? Y Dios le dice, dile que yo soy el que soy, dile que yo soy te he enviado. Yo soy, este es mi nombre. Para siempre con él se me recordará. Yo soy el que soy, el famoso tetragramatón judío, el famoso tetragramatón hebreo, significa soy el Dios siempre presente. ¿Dónde había colocado Dios a Adán y Eva? Siempre en su presencia, siempre en su compañía. Por eso Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Te fuiste, te alejaste, te corrompiste, te separaste. Mejor aterricemos y dejemos este asunto porque ya el tiempo se nos acabó. Pero déjeme hacerle la pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La pregunta de Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? Recuerde que Dios está hablando en el Espíritu. Es más que el simple hecho de una pregunta. ¿Quién? ¿Cuál es el personaje que recibiste ahora como maestro? ¿No se supone que el maestro soy yo? ¿Cómo se llama tu nuevo maestro? A mí me encanta ver en la Biblia lo que ella dice, lo que quiere decir y a lo que se refiere cuando habla. ¿Quién acusó a Job en el concilio celestial? Satanás. ¿Quién engañó a Adán y Eva?
Satanás. Cuando Job tiene sus cuestiones y los amigos de Job, Dios hace una pregunta en el capítulo 38 y dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando Job responde a Dios en el capítulo 42, Job dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué significa oscurecer el consejo? Significa dar opiniones, hacer aseveraciones o hacer declaraciones que están completamente opuestas a la luz que Dios da. ¿Y quién es el único que hizo eso en el concilio celestial? Satanás. ¿Y quién es ese el único que hace ese tipo de cosas? Satanás. Engañó a Adán y Eva, acusó a Job, y Adán y Eva los envolvió de manera que hicieron lo opuesto a lo que Dios decía. Consecuencia: sufrimiento, dolor y muerte. ¿Quién es ese que te enseñó que estabas desnudo? Ese quién es una persona y sabemos quién es. Te enseñó. A mí me gustan las palabras de Dios porque una sola palabra define todo un sistema. ¿Quién te enseñó? Escuche, por favor. Mire todo el sistema que Dios empleó en esa sola frase. La persona que te engañó es un maestro. Y ese maestro utilizó todo un sistema de aprendizaje. Todo un sistema de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza, el aprendizaje es un proceso. Involucra enseñar, involucra instruir y el resultado, la consecuencia es el aprendizaje. Satanás te enseñó, te mostró. Satanás te instruyó y Satanás te hizo aprender para destruirte. Satanás usó los modos que se utilizan en el sistema educativo. El modo frontal, con que Jehová os ha dicho. Le habló a Eva. Le dijo: no moriréis. Número 2, el sistema individual. Eva le respondió. Y número 3, el modo diferencial. Eva le llevó el fruto a Adán. Quien está haciendo el proceso enseñanza-aprendizaje no es un tonto, es un maestro que sabe cómo hacer para atrapar a los alumnos. Y atrapó a Adán y Eva. Instruye, instruir. Cuando usted lee el capítulo número 3, versículo 6 del libro de Génesis, y ya lo estudiamos, usted recuerda que Satanás atrapó a Eva con su sistema de educación, con su sistema educativo, y número 1, la atrapó por los oídos. Número 2, le mostró a sus ojos el fruto. Número 3, lo tocó. Número 4, lo olió. Y número 5, lo mordió. Le enseñó la lección atrapando los 5 sentidos. Un sistema perfecto de educación. Lamentablemente lo hizo para destruirla. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? Y si Él lo usó para el mal, usted y yo lo podemos usar para el bien. Podemos hacer que nuestros hijos oigan la palabra de Dios. Podemos hacer que nuestros hijos vean las cosas que Dios ha creado, ¿sí o no? Podemos hacer que nuestros hijos huelan un plato sabroso de comida vegetariana, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, me encanta cómo preparan la comida en casa. Me fascinan que los platos tengan diferentes colores. ¿Se ven lindo el plato de diferentes colores? No me gusta estar fuera de mi casa el día de Acción de Gracias porque nada más me mandan la foto. Ahí tengo en mi celular la foto. Mira, papi, lo que estamos comiendo. Cosa linda, mamá. El famoso pato, ¿cómo se llama? Pavo vegetariano. Ahí estaba. Aquí estaban los espárragos. Aquí estaba el maíz. Y aquí estaban las otras cosas. Y ahí le tomaron foto al plato y nos la mandaron. Mira, papi, lo que estamos comiendo, para que sepa que estamos comiendo bien. Nos gusta, que tú sabes que nos gusta comer bien. Digo, mira, abusadores. Cuando usted ve una comida inspiradora y entonces usted agarra su tenedor, compadre, algunos no se aguantan y con la mano tocan el alimento, que es parte del proceso, y entonces cuando eso cae en la boca, ¡wow! Mi madre. Hay unas empanaditas que mi esposa hace que se demoronan en la boca y la hace rellena como de un dulce de coco. Uf. Cuando usted muerde y eso se desbarata, usted cierra los ojos y dice,
Y se come una y después se come otra y después se come otra y después se come una tercera y después se come la otra. Y como siempre hace bastante, ¿no ese es un proceso de enseñanza y aprendizaje? A ver, ¿sí o no? Entonces el sistema que usó el diablo para destruir la familia, usémoslo para restaurar a la familia. Dios quiere hacer eso con nosotros. Debemos terminar aquí. Quiero agradecerles de todo corazón el habernos permitido compartir con ustedes durante esta semana. Y queremos agradecer a todos ustedes en cualquier lugar del mundo el continuar en nuestra compañía. Y agradezco el haber estado presente, por lo menos a través de la radio, la televisión o la internet, en la presentación de estos temas. Y termino con algunas preguntas. Pregunta número 1. Oiga, ¿verdad que la familia es un proyecto de Dios? ¿Le gustaría a usted colocar otra vez su familia bajo el cuidado y la dirección de Dios? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Pienso, y no creo equivocarme, que Dios levantó esta iglesia aquí en Naco con cada uno de ustedes porque tiene planes con la familia que están aquí alrededor. Pero pienso que tiene planes más amplios. Hay familias en esta ciudad capital que andan buscando a Dios. Y hay familias que tienen serios compromisos financieros, culturales, protocolares, como usted quiera, que necesitan ir a un lugar donde puedan invitar a otras personas que no conocen al Señor. Permita a Dios que este sea el primer lugar para esos proyectos grandes y amplios que Dios tiene. El cielo es para todos. Los ricos también tienen derecho a salvarse. Que ustedes sean ese instrumento de Dios a través del cual el Espíritu pueda trabajar. Cada uno de nosotros tiene una obra que hacer. Cada uno de nosotros tiene un trabajo que cumplir. Unos en un lugar y otros en otro. A mí me sorprende y me maravilla cómo que yo nunca en mi vida pensé ser un pastor, ni mucho jamás un predicador. Y Dios un día vino a mi sueño y me pidió que fuera pastor. Muy bien, me convenció y ahí me fui a pastor. Luego viene y me dice que quiere que predique el evangelio por todo el mundo. Yo no lo podía creer, pero ¿cómo es posible? Un negrito como yo, un dominicano, un negrón, ¿Pero qué tengo yo que ver con esto? Porque no se busca una gente rubia, buena moza, con los ojos de color, alto y de familia fina. ¿Qué tengo yo que hacer contra? Porque es otra gente, Señor. No, es contigo que yo quiero. Pero no pierda su tiempo conmigo, Señor. No, es contigo. Digo, bueno, usted es el dueño de esta cuestión, usted es el que manda. Pues vámonos. O sea, Dios es Dios y es soberano. Si a Dios le da la gana hacerlo contigo, nada más dile que sí. Y Dios quiere hacer de tu familia algo glorioso. ¿Te atreves a decirle que sí? Pastor, mire que yo tengo un genio del diablo, que yo no hay que me entienda. Olvídate, mi negro. Dios sabe cómo cambiar ese genio. No, que en mi casa tenemos una batalla, esto es un campo de batalla, esto no es un hogar. El Señor sabe mandar ángeles para que aguanten esos demonios y traer la paz y la tranquilidad a tu hogar. ¿Te atreves a decirle que sí? Yo quiero terminar haciendo una oración por las parejas. Si tú eres esposo y esposa y están aquí, atrévete a pasar al frente conmigo para que oremos a Dios y consagremos y dediquemos tu familia al Señor. Atrévete a pasar con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Y ven, sube aquí arriba y renovemos sencillamente los votos matrimoniales. Renovemos hoy delante de Dios la decisión firme que nuestra familia sea un proyecto de Dios. Donde quiera que tú estés, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, te invito hoy a que junto a tu esposa haga con nosotros esta oración. Es posible que estés manejando, es posible que estés viajando de un lugar a otro. Imagínate a tu esposa a tu lado o imagínate a tu esposo a su lado. Y entonces acepta esta oración que haremos en beneficio de tu familia. No olvides, la familia es un proyecto de Dios. No es un invento de los hombres, no es un asunto de hombre o de mujer. La familia es un proyecto de Dios. Cuando la familia vuelve a Dios, el Señor viene con todas sus herramientas para reparar, para restaurar, para renovar todo lo que necesita ser renovado. Renueva la relación de papá y mamá, renueva la relación de los padres con los hijos, renueva la relación entre la familia.
e instaura o establece el altar familiar para adorar al Señor. Oremos a Dios. Querido Padre Celestial, muchas gracias por el tiempo que nos concedió durante la semana para estudiar su palabra, para conocerle más y mejor a usted. Gracias por su santo libro, donde están descritas, anunciadas, registradas todas las maravillas que usted ha hecho en nuestro favor. Padre Santo, gracias por la manera hermosa como nos ha enseñado a través de la experiencia de Adán y Eva, a entender y comprender que la Biblia no se trata del hombre o la mujer, la Biblia se trata de Dios. Hoy venimos, Señor, ante su presencia, no haciendo ninguna promesa, ni haciendo, no. Venimos ante usted, Señor, para hallar gracia en el oportuno socorro. Usted sabe que como esposo o esposa, nadie puede levantar la mano y decir yo no fui. Todos hemos fallado de alguna manera. Como esposo o como esposa, no hemos alcanzado la meta que usted espera. Como padres, es posible que no hemos sido el mejor ejemplo para nuestros hijos, pero usted es nuestro Dios. Usted es nuestro Salvador y Redentor. Usted pagó con todo lo que tenía para nuestra salvación. Por eso ahora, como ministro del Evangelio, le ruego que el Santo Espíritu descienda sobre cada esposo y esposa en esta hora. Que su presencia bendita nos acompañe y nos guíe paso a paso a través del tiempo hasta que lleguemos a la patria celestial. Que cada padre y cada madre sean una inspiración en el matrimonio para que sus hijos vean reflejado a Jesús en cada uno de ellos. Señor querido, venga a nuestra vida. Hoy nosotros nos hacemos el propósito de rendirnos a usted y decir, pero nuestra casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, no podemos hacer una promesa tal porque no hay ningún poder en nosotros. Solo nos hacemos el propósito de que usted lo haga en nosotros, produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Venga, Señor, a nuestra vida. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Transfórmenos con su gracia bendita. Sosténganos con su mano todopoderosa. Inspírenos a estudiar la Biblia y a orar fervientemente. Haga posible en nosotros que el culto matutino y vespertino lo llevemos a cabo, aunque sea presentándonos ante usted con nuestra familia a través de la oración. Que día a día el mundo sepa, los hombres sepan, el universo sepa, los ángeles también, que nuestra casa es propiedad de Jehová de los ejércitos. Gracias, Dios. Gracias por el pastor Guzmán y gracias por su familia y gracias por todas las familias de esta iglesia. Que esta iglesia de Naco, que esta iglesia que lleva el nombre de una compañía constructora, sea la constructora de familias de esta ciudad capital. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.